Gracias por esta oportunidad a hacer un honor a presentar algo de la palabra de Dios. He sido un pastor en Estados Unidos y en Canadá también por 32 años y reciente soy pensionado. Soy pensionado. I wish I could speak more in Spanish, but that's why I have translator Daniel here to help you understand more clearly. Quisiera poder hablarles más en español, pero para eso tenemos a nuestro traductor aquí que les ayude a entender más claramente. I want to thank the president and the leaders of this group for this invitation to speak to you this morning. Quiero agradecer al presidente y a los líderes de este grupo por la oportunidad de hablar con ustedes en esta mañana. The topic for this morning is creeds and confessions for the church today. El tema para esta mañana es credos y confesiones para la iglesia de hoy. You might know that the word creed is based on a Latin verb, which in your Spanish language is creer. Creo que ustedes tal vez sepan que la palabra credo viene de una palabra en latín, un verbo en latín que para nosotros es el verbo creer. So in Latin they would say credo, I believe. En latín decían credo, que traducido es yo creo. So by means of a creed, Christians express their main beliefs from the Bible, their beliefs in Jesus. Por medio de los credos, los cristianos expresaban sus creencias o su fe en cuanto a Jesús a partir de las Escrituras. So for example, we have the well-known creed, the Apostles' Creed. Por ejemplo, tenemos el muy bien conocido credo de los apóstoles. And I find when I mention the Apostles' Creed, some people are a little bit concerned. Y me he dado cuenta de que cuando menciono el credo de los apóstoles, algunas personas se preocupan. Especially among us who are Protestants and evangelicals. Especialmente entre nosotros los protestantes y evangélicos. Because in the popular mind, the Apostles' Creed is something Roman Catholic. Porque en la mente popular, el credo de los apóstoles se considera algo católico. But let me tell you, that is not true. Pero permítanme decirles que no es así. The Apostles' Creed, the main lines of the Apostles' Creed were written already in about 140, 150 AD. Las líneas del credo de los apóstoles fueron escritas ya para el año 140, 150 después de Cristo. That's just 50 or 60 years after the Apostle John died. Estamos hablando de 50 o 60 años después del fallecimiento del apóstol Juan. The Roman Catholic Church doesn't begin until the 500s, the 6th century. La iglesia católica romana no empezó sino hasta los años 500, el sexto siglo. So the Apostles' Creed was around for 400 years, more or less. De modo que el credo de los apóstoles ya había existido por unos 400 años aproximadamente. Before there was any Roman Catholic Church. Antes de que surgiera la iglesia católica romana. So don't let anyone tell you the Apostles' Creed is Roman Catholic. Así que no se dejen engañar, el credo de los apóstoles no es católico. We as Protestants evangelicals should know our church history and study that, and we can see for ourselves. Como protestantes evangélicos deberíamos estudiar nuestra historia y poder corroborar estas cosas por nosotros mismos. So an example of a creed is the well-known Apostles' Creed. Un ejemplo de un credo entonces es el bien conocido credo de los apóstoles. And on the outline you received, you can see some of the other creeds listed in the small print, in the italics. Y en el bosquejo que recibieron pueden ver una lista de credos y confesiones en esta parte escrito en letra cursiva. Now we also have confessions. What are the confessions of the church? También tenemos confesiones. ¿Y qué son las confesiones de la iglesia? And really creeds and confessions mean the same thing. Básicamente credos y confesiones significan lo mismo. But in popular usage, confessions are longer and more detailed than the creeds. Pero en el uso popular las confesiones tienden a ser más largas y detalladas que los credos. So again, in that same place on the outline, you see some examples of confessions. De modo que ahí en esa misma sección del bosquejo pueden ver algunos ejemplos de confesiones. For example, the confession of Belgic Confession. Por ejemplo, la confesión belga, Westminster Standards, los estándares de Westminster, Confession of London, la confesión de Londres, and so on, etc. Now, I've also printed out, just if you might be unfamiliar with one of the confessions of the church, I've also handed out a second sheet, front and back,
and it has some of the articles of the Belgic Confession printed out. Pensando en algunos que tal vez no conozcan las confesiones, quise compartir con ustedes los primeros 7 artículos de la confesión belga. Lo tienen ahí en sus copias, por delante y por detrás. Estos son solo los primeros 7 artículos de la confesión. These are only 7 articles. The Belgic Confession in total has 37 articles. Estos son solo 7, pero la confesión belga en total tiene 37 artículos. By the way, if you ever want a free copy of the Belgic Confession, I believe it's on a website. You know it, Daniel. You can. Si quieren conseguir una copia gratuita de la confesión belga, entre otras confesiones y credos que vamos a estar viendo hoy, los pueden encontrar en la página de la CLIR, que sería www.clear.net. En la sección Nosotros, buscan nuestros credos y confesiones o nuestra base doctrinal, y ahí va a haber versiones descargables completamente gratuitas de muchas de estas confesiones y credos que mencionaremos hoy. Now there are some Christians, many Christians in fact, who might object to the church using creeds and confessions today. Muchos cristianos de hecho se oponen a la idea de utilizar credos y confesiones en nuestras iglesias hoy. They will say something like this: Ellos podrían decir algo como lo siguiente: because creeds and confessions are not found in the Bible, therefore they should not be used in our churches today. Como en la Biblia no hay credos y confesiones, entonces no deberíamos usarlos los cristianos hoy. But I want to try to correct that misunderstanding. Pero quisiera intentar corregir ese malentendido. We do have some examples in the Bible of things that are like creeds and confessions. Tenemos varios ejemplos en la Biblia de fragmentos o pasajes que eran parecidos o actuaban como credos y confesiones. And this is just my brief first point. In the outline, it's the first point. Y este es solo el primer punto que estamos viendo en el bosquejo, punto 1. Afirmaciones similares a confesiones en la Biblia. So let's find some examples first in the Old Testament. Veamos algunos ejemplos primero en el Antiguo Testamento. I'm just going to give 2 examples. We could give many more, but just these 2. Solo vamos a ver 2 ejemplos. Hay muchos más, pero solo vamos a ver estos 2. The Jewish rabbis in long time ago counted all the commandments in the Old Testament. Los rabinos judíos hace mucho tiempo contaron todos los mandamientos que se encuentran en el Antiguo Testamento. And they say there are around 600 commandments in the Old Testament in total. Y dicen que hay alrededor de 600 mandamientos en el Antiguo Testamento en total. But when Moses went up on Mount Sinai, pero cuando Moisés subió al monte Sinaí, how many commandments did God give to him? ¿Cuántos mandamientos recibió de Dios? Just 10, right? 10 commandments. Solamente 10, ¿cierto? That's our first example from Exodus 20 verses 1 through 17. Ese es nuestro primer ejemplo que encontramos en Éxodo 20 versículos del 1 al 17. You as pastors, I'm sure, are quite familiar with that passage, so I won't read it. Y creo que ustedes como pastores conocen muy bien este pasaje, así que no lo vamos a leer. But why did God give Moses only 10 commandments when in fact there are hundreds of commandments? Pero ¿por qué Dios le dio a Moisés solamente 10 mandamientos cuando sabemos que existen cientos de mandamientos? We're not told exactly, but it seems this is the reason. No se nos dice exactamente, pero esta pareciera ser la razón. The 10 commandments are a kind of summary of all the hundreds of other commandments. Los 10 mandamientos son como un resumen de los otros cientos de mandamientos en el Antiguo Testamento. And remember, in the New Testament, y recordemos que en el Nuevo Testamento, Jesus summarized all the Old Testament commandments with how many? Jesús resumió todos los mandamientos en ¿cuántos? Just 2. Solamente 2. Love God with all your heart, soul, mind, and strength. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu ser. And love your neighbor as yourself. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. You see, to remember 600 commandments of the Old Testament, well, that's too many to remember. Recordar 600 mandamientos del Antiguo Testamento es virtualmente imposible. And too many to teach. Son demasiados para enseñarlos. So God summarized His commandments by giving 10 to Israel. De modo que Dios resumió sus mandamientos dando 10 al pueblo de Israel. And Jesus summarized them further by giving 2. Y Jesús los resumió aún más dando solamente 2. That's an example of something like a creed. Eso es algo similar a un credo. It's not exactly a creed or confession, but it's something similar to a creed. No es exactamente un credo o una confesión, pero es similar.
it's a good summary of what God expected from his people. Es un buen resumen de lo que Dios esperaba de su pueblo. And then briefly, one other example from the Old Testament. Y brevemente, un ejemplo más del Antiguo Testamento. This from Deuteronomy chapter 6. It's written in your outline. Y este lo encontramos en Deuteronomio capítulo 6. Ahí está en sus bosquejos. Verses 4 and 5 of Deuteronomy 6. Versículos 4 y 5 de Deuteronomio 6. Dice así: 6, 4 y 5. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Now there are thousands of teachings in the Old Testament. En el Antiguo Testamento hay miles de enseñanzas. But the Jewish teachers made this one sentence in Deuteronomy 6 like a confession. Pero los maestros de los judíos hicieron esta declaración similar a una confesión en Deuteronomio 6. Every Jew must believe this. Todo judío debe creer lo siguiente. And they say it together. Y lo dicen juntos. Hear, O Israel, the Lord your God is one God. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. And you shall love him. Y le amarás. So my point is this. Mi punto es este. When the church writes creeds and confessions, the church is following the example of God himself. Cuando la iglesia escribe credos y confesiones, está de hecho siguiendo el ejemplo de Dios mismo. Let's look also in the New Testament very briefly. Veamos brevemente también en el Nuevo Testamento. Do you remember the statement of belief made by Peter about Jesus? ¿Recuerdan la declaración de fe que hizo Pedro acerca de Jesús? It's found in Matthew chapter 16. La encontramos en Mateo capítulo 16. Matthew 16 verse 16. Mateo 16, 16. Dice así: respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Now I'm sure that Peter could say many more things about Jesus. Estoy seguro de que Pedro podría haber dicho muchas cosas más acerca de Jesús. But this is a summary of his belief. Pero esto es un resumen de su fe. Remember, credo, I believe. Recuerden la palabra credo, yo creo. So Peter is saying, Jesus, you are the Christ, the Son of the living God. De modo que Pedro está declarando: Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. It's something like a creed, like a confession. Es algo similar a un credo o una confesión. Now for Gentile converts, we find somewhat different kinds of confessional statements. Para los gentiles convertidos encontramos otro tipo de declaraciones de fe. In the days of the Roman Empire, the Roman citizens were supposed to declare, Caesar is Lord. En los tiempos del Imperio Romano, los ciudadanos del Imperio Romano debían declarar que César es o era el Señor. But what were the Christians, the converts, expected to say? Pero ¿qué se esperaba que dijeran los cristianos, los convertidos? Over against that false confession that Caesar is Lord, En oposición a esa falsa confesión de que César es Señor, they had to make this true confession. ellos debían declarar la siguiente verdad. And we find it in Romans chapter 10, verse 9. Romans 10, verse 9. Y la encontramos en Romanos capítulo 10, versículo 9. Dice así: que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Now again, Christians had to say much more than that. De nuevo, los cristianos tenían que decir mucho más que eso. They had hundreds of beliefs about Jesus. Había cientos de creencias acerca de Jesús, Beliefs found in the Bible. creencias encontradas en las Escrituras, But a summary confession was simply this: Jesus is Lord. pero una confesión en resumen era esta: Jesús es el Señor.
Now, the church history went on after Jesus ascended to heaven. Después de que Jesús ascendió a los cielos, la historia de la iglesia continuó. And eventually the Apostle Paul was sent out as the first missionary or one of the first missionaries. Y eventualmente el apóstol Pablo fue enviado como misionero, como uno de los primeros misioneros. And by God's grace, he planted many churches around the Mediterranean Sea. Y por la gracia de Dios, él plantó muchas iglesias alrededor del Mediterráneo. And so in the history of the church, we find that the church's confessional statements grew and became more detailed. Vemos en la historia de la iglesia que estas declaraciones confesionales crecieron cada vez más conforme la iglesia avanzaba. Let me just give two examples. Voy a darles únicamente dos ejemplos. And again, they're found on your outline. De nuevo los pueden encontrar en su bosquejo. From 1 Timothy chapter 3. 1 Timothy chapter 3. Primera de Timoteo capítulo 3. And verse 16. Versículo 16. Dice lo siguiente: y que el mismo Señor de paz siempre os conceda paz en todas las circunstancias. Perdón, estoy leyendo el que no es. 3:16, perdón, él dice: es indiscutiblemente grande el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. And the biblical scholars say this is probably an example of an early church creed, a confessional statement about Jesus. Los eruditos de la Biblia creen que esto es un ejemplo de un credo temprano de la iglesia. We find another example in Philippians chapter 2. En Filipenses capítulo 2 encontramos otro ejemplo. Philippians chapter 2, that's a very familiar chapter, again, about Jesus. Filipenses capítulo 2 es un capítulo muy famoso, muy conocido acerca de Jesús. And the creed or confession begins in verse 6. Philippians 2, 6 and following. We won't read the whole passage, but just verse 6. La parte de la confesión o el credo comienza en el versículo 6. No vamos a leer todo el pasaje, voy a leer solamente el versículo 6. Filipenses 2:6, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. And you can see how it continues. Y ustedes pueden ver en sus Biblias cómo continúa. In fact, in many editions of the Bible, the translators will set it apart to make it look more like a creed or a confession. En muchas ediciones de la Biblia, esta sección tiene un formato diferente al resto de las escrituras. Los editores lo colocan de modo que parezca más un credo o una confesión. So again, my main point is this. De nuevo, mi punto es el siguiente. When the church writes creeds and confessions today, cuando la iglesia escribe credos y confesiones hoy, or in the past history of the church, o en la historia de la iglesia, we are simply following the example of God in the Bible. Sencillamente estamos siguiendo el ejemplo de Dios en las Escrituras. Now let's move on to our second point, and here I want to spend the most time. Ahora sigamos al punto 2 del bosquejo, y aquí es donde quiero detenerme más tiempo. You know, we pastors can sometimes have a problem when we're preaching a sermon. Como pastores a veces tenemos problemas al predicar un sermón. We can spend all our time explaining the text that we don't have time to apply it. Pasamos tanto tiempo explicando el texto que luego no tenemos tiempo para aplicarlo. I want to make sure this morning that I have plenty of time to apply what I am saying. Esta mañana quiero asegurarme de aplicar lo que estoy diciendo. So this main second point is really the application of everything that I laid out in point 1. Este segundo punto es básicamente una aplicación de todo lo que he mencionado en el punto 1. What are some of the benefits of using creeds and confessions today in our churches? ¿Cuáles son algunos beneficios de utilizar credos y confesiones en nuestras iglesias hoy? Imagine that an unbeliever were to come up to you as a pastor. Imaginen que un incrédulo se les acerca como pastores. And he were to say to you, "Pastor, I want to follow Jesus. Y les dice, pastor, yo quiero seguir a Jesús. I want to trust in Jesus. Quiero confiar en Jesús. What must I believe?" ¿Qué es lo que debo creer? And you give him a big Bible. Y le das una Biblia grande.
And you say, here, read this. This is what you must Y believe. le dices, toma, léete este libro, esto es lo que tienes que creer. I don't know how it is here in Costa Rica, Yo no sé cómo funciona aquí en Costa Rica, but I know if in Canada I gave someone a big Bible, 800, 900 pages, pero yo sé que si en Canadá yo le diera a alguien una Biblia grande, 800, 900 páginas, a person would say to me, that's too many pages to read. la persona me diría, son demasiadas páginas para leer. I've never read a book of 800 or 900 pages. Jamás he leído un libro tan grande de 800, 900 páginas. Sorry, Pastor, I cannot read such a big book. Lo siento, pastor, no podría leer un libro así tan grande. So this is one reason why the church has creeds and confessions today. Esta es una de las razones por qué la iglesia tiene credos y confesiones hoy. And it's point 2.1 on your outline. Y en el punto 1, el punto 2.1 en su bosquejo, The creeds and confessions summarize the basic teachings of the Bible. los credos y confesiones nos resumen las enseñanzas básicas de la Biblia. And this is very, very helpful. Esto es muy útil realmente. What must everyone believe? And you can list for them very easily, very quickly, the main points they must believe. You could even list for them the lines of the Apostles' Creed. ¿Qué es lo que uno debe creer? Entonces, ante esa pregunta, uno puede enumerar fácilmente las líneas de algún credo. Por ejemplo, se puede utilizar el credo de los apóstoles. And even if you just want to talk to them about Jesus, Incluso si solamente quieres hablarles acerca de Jesús, you tell them that they must trust in Jesus. They must put their faith in Jesus as their Savior. les dices que deben confiar en Jesús, que deben poner su fe en Jesús como Salvador. But who exactly is this Jesus? Pero ¿quién es este Jesús? And again, the creeds and confessions carefully explain the basic beliefs about Jesus. Y de nuevo, los credos y confesiones explican a un nivel básico las creencias o enseñanzas principales acerca de Jesús. If you stood with your Bible and explained everything about Jesus from the Bible, Si uno agarrara su Biblia y empezara a explicar todo lo que hay que decir acerca de Jesús a partir de las Escrituras, how many different Bible verses would you have to turn to? ¿cuántos versos de la Biblia tendría que buscar? 10, 15, 20 different Bible verses. 10, 15, 20 versículos And diferentes. you'd be turning from Bible book to Bible book. Y estaría pasando de un libro de la Biblia a otro libro de la Biblia. And the person you're speaking to could become very confused. Y la persona con quien estés hablando puede confundirse. But you see, with a creed or confession, the teachings about Jesus are summarized very clearly. Pero con los credos y confesiones, las enseñanzas acerca de Jesús están resumidas de manera muy clara. For example, Jesus is the Son of God. Por ejemplo, Jesús es el Hijo de Dios. Jesus is co-eternal with the Father and the Holy Spirit. Jesús es coeterno con el Padre y con el Espíritu Santo. Jesus was sent to planet Earth, Jesús fue enviado al planeta Tierra. conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. Fue concebido por el Espíritu Santo y nacido de la Virgen María. As an adult, he was crucified. Y cuando de adulto fue crucificado. He died on that cross. Murió en la cruz. 3 days later, he was raised from the dead. 3 días después resucitó de entre los muertos. He later ascended to heaven. Luego ascendió a los cielos. And someday he comes back again. Y algún día regresará de nuevo. Now, maybe some of you remember that's the section in the Apostles' Creed about Jesus. Y quizá algunos de ustedes recuerden, esto es básicamente lo que dice lo que dice el credo apostólico acerca de Jesús. So a first and important benefit of using creeds today is that we have a summary of basic Bible teachings. Entonces, el primer beneficio de usar los credos y confesiones hoy es que nos dan un resumen de las enseñanzas básicas de las Escrituras. Here's a second benefit. El segundo beneficio. The creeds and confessions of the church help us to give instruction to other people about the Bible. Los credos y confesiones de la iglesia nos ayudan a instruir a otros acerca de las Escrituras. Once you have a summary of basic Bible truths, then you can use that summary to teach people. Una vez que tenemos un resumen de las enseñanzas bíblicas básicas, podemos utilizar ese resumen para enseñar también a otros. Especially, let's say, for little children or for teenagers or for new converts. Especialmente, por ejemplo, para niños pequeños o para adolescentes, jóvenes o nuevos conversos. And in the history of the church, that's where the church has used catechisms. Y en la historia de la iglesia, ahí es donde la iglesia ha utilizado tradicionalmente los catecismos. Now again, don't become confused on this. Y de nuevo, por favor, no se confundan con esto. When you hear the word catechism, many of you might think again Roman Catholic Church. Al escuchar la palabra catecismo, es casi inevitable pensar en la iglesia católica romana.
But the first Protestants, the first evangelicals, had their catechisms based on the Bible. Pero los primeros protestantes tenían sus catecismos basados en las escrituras. They rejected the Roman Catholic Catechism, Rechazaron el catecismo de la Iglesia Católica Romana, especially those parts which were not found in the Bible. especialmente las secciones que no se encontraban en las escrituras. But the system of catechism was used by the evangelicals in the 1500s. Pero el sistema de catecismos fue utilizado también por los evangélicos en los años 1500. The definition of a catechism is this. La definición de catecismo es la siguiente. It is simply a method of instruction, a system of teaching using questions and answers. Es simplemente un método de instrucción, un sistema de enseñanza que utiliza preguntas y respuestas. And you know that people learn best when you have a dialogue between the teacher and the student. Ustedes saben que la gente aprende mejor cuando hay un diálogo entre el maestro y el estudiante. We as pastors can learn through a monologue, say like a sermon or a speech like today. Podemos aprender a través de un monólogo, a través de un sermón o un discurso como hoy. But children and many other people will learn much better when there's a dialogue between the teacher and the student or the parent and the child. Pero los niños, los jóvenes, los recién convertidos pueden aprender más fácilmente en medio de un diálogo entre el maestro y el estudiante. So we have an example of a catechism for children that the organization Clear prints. Tenemos acá un ejemplo de un catecismo infantil que imprimimos en la editorial Clear. It's called a catechism for children. Se llama Catecismo Infantil. It's based on the Westminster Catechism. Y está basado en el Catecismo de Westminster. And by the way, there can be a problem with some of our longer catechisms today. De hecho, puede haber un problema con nuestros catecismos más largos. They're often written for adults. A menudo los escriben para adultos. The answers have many lines. Y entonces las respuestas tienen muchas líneas. And you need some education or maturity to follow the logic. Y se requiere cierta madurez y cierta educación para poder seguir la lógica de las oraciones. So, in some cases, it's good to take those catechisms and reduce them down for children's understanding to make the answers more simple, more basic. En algunos casos es mejor tomar esos catecismos y reducirlos para que sean más adecuados para niños con preguntas y respuestas más cortas. And that is what this catechism does. Y eso es lo que hicimos con este catecismo. So, for example, let me have Daniel just read the first, the first 3 questions and answers from this booklet. Como ejemplo, voy a leer las primeras 3 preguntas y respuestas de este catecismo. Pregunta 1. ¿Quién te hizo? Respuesta: Dios. Pregunta 2. ¿Qué más hizo Dios? Respuesta: Dios hizo todas las cosas. Pregunta 3. ¿Con qué propósito te hizo Dios y a todas las cosas? Respuesta: para su propia gloria. You see how helpful this would be to teach your children. ¿Se dan cuenta de cuán útil puede ser esto para enseñar a los niños? The children in your church. Los niños de su iglesia. You could even use it for an adult who's not had much education. También lo pueden usar con adultos que no han cursado educación. And what we've done in the churches where I've been pastor is we have the children actually memorize the answers. Y lo que hacemos en la iglesia donde yo soy pastor es que pedimos a los niños que memoricen las respuestas. So it kind of fulfills that principle found in Deuteronomy about parents talking to their children when they get up or when they're walking on the street together. De modo que se cumple hasta cierto punto el mandamiento de Deuteronomio de que debemos hablar a nuestros niños acerca de las escrituras desde que se levantan hasta que se acuestan, cuando andan por los caminos, etc. So again, let me recommend a catechism like this. I don't know how much is it like $1 or maybe a half? Es 50. Es 500 colones. 500 colones. $1. Sí, estos más o menos cuestan 500 colones. Do we have some of these? Tenemos catecismos menores, infantiles. Do we have them okay, so there are some in the back. You might want to look at that later. Entonces hay algunos allá atrás en la mesa. Tal vez si quieren pueden pasar a verlos después. So that's the second benefit, that we can use these catechisms and confessions to help us to teach children and new Christians. Entonces ese es el segundo beneficio, que los podemos utilizar para ayudar a enseñar a los niños o nuevos creyentes en las iglesias. Now we come to a third benefit. Ahora vamos a pasar al beneficio 3.
and that is creeds and confessions unify believers within churches and among churches and denominations. Y es que los catecismos y los credos unifican o unen a los creyentes en las iglesias o congregaciones y también en denominaciones o grupos de iglesias. In my church, for example, we have an expression to describe our three main confessions. Por ejemplo, en nuestra iglesia tenemos una expresión que utilizamos para describir nuestras tres confesiones. We call them the forms of unity. Las llamamos las formas de unidad. You see, in our churches, we are more unified as believers when we all hold the same confession. Como iglesias nos vemos más unidos como creyentes si todos afirmamos las mismas confesiones. So let me give you an illustration from my church in Toronto, Canada. Déjenme darles un ejemplo de nuestra iglesia en Toronto, Canadá. Toronto is one of the most multi-ethnic cities in the entire world. Toronto es una de las ciudades más multiétnicas del mundo, es decir, que hay muchas etnias representadas. They say there's around 200 countries in the world today. Se dice que en el mundo hoy existen alrededor de 200 países. And there are about 190 of those countries represented in Toronto today. Y alrededor de 190 de esos países están representados en Toronto hoy. So in my church in Toronto, for example, De modo que en mi iglesia en Toronto, I believe we had 17 or 18 countries of birth represented by the members of the church. creo que hay como 17, 18 nativos de otros países representados en la iglesia, Born in many different countries. nacidos en diferentes países. So before I became a pastor there was a member who was originally from the country of Kenya in Africa. Antes de que yo me hiciera pastor ahí, había un miembro que había nacido en Kenia. Before I came to that church, the church didn't have a pastor. For about a year, there was no pastor. Antes de yo llegar a esa iglesia, esta iglesia no tuvo pastor por más o menos un año. And in that year, they had a variety of guest pastors, guest preachers in the pulpit. Y durante todo ese año lo que hacían es que tenían invitados, predicadores de otras iglesias, pastores de otras iglesias cada domingo. Usually a different preacher each Sunday. Usualmente un predicador diferente por domingo. And later, when I became the pastor, this member from Kenya said this to me. Y más adelante, cuando me hice pastor de esta iglesia, este miembro de Kenia me dijo lo siguiente: Pastor, it was quite amazing. We had different preachers each Sunday. Pastor, fue muy sorprendente. Tuvimos diferentes predicadores cada domingo For a whole year. durante todo un año. But no pastor disagreed with another pastor on the main doctrines. Pero ningún pastor estuvo en desacuerdo con ningún otro pastor en las doctrinas esenciales. And he said that would never happen in my church back in Kenya. Y él dijo, eso jamás habría ocurrido en mi iglesia en Kenia. One pastor would contradict another pastor, even in the same denomination. Un pastor podía contradecir a otro pastor, incluso siendo de la misma denominación. I see a few heads nodding here this morning. You can identify with that. Veo que hay algunas cabezas que asienten. Es posible que se identifiquen con esto. You've been working hard as a preacher. You're taking a book of the Bible and you're giving what you think is good Bible teaching in a series of sermons. Tal vez usted es de los que ha dedicado un tiempo a enseñar acerca de un libro, una enseñanza específica de las Escrituras, y lleva varios domingos enseñando acerca de esto. And for some reason you have to be gone for a week or two. Y por alguna razón tuvo que salir una semana o 2 semanas. And you invite a guest preacher to preach in your place. E invitó a un pastor, a un predicador, para que tomara su lugar esos días. And somewhere in that sermon he has contradicted what you were teaching the rest of the time. Y en su sermón quizá contradijo lo que usted había estado enseñando durante todo el tiempo anterior. Isn't that confusing to your members? ¿No creen que eso es confuso para sus miembros? Our God is not a God of confusion, He's a God of order. Nuestro Dios no es un Dios de confusión, es un Dios de orden. Order in teaching, order in doctrine, order in what the people are supposed to believe. Orden en la enseñanza, orden en la doctrina, orden en lo que nuestras personas deberían creer. So you see, if you've all agreed together on the same confession, the same doctrinal teachings, De modo que si todos estuviesen de acuerdo en la misma confesión, en la misma enseñanza doctrinal, you can get a guest preacher who holds the same confession and he'll preach the same teachings in your pulpit. ustedes pueden invitar a otros predicadores que afirman la misma confesión y no va a contradecir sus enseñanzas desde el púlpito.
So, for example, in my denomination, I think we have about 120 churches throughout the United States and Canada. En nuestra denominación en Estados Unidos y Canadá tenemos alrededor de 120 iglesias. And before that, I was part of a larger denomination of about 1,000 churches. Y antes de eso fui miembro de una denominación mucho más grande que tenía como 1,000 iglesias. But we all shared the same confessions, so no matter what preacher was in the pulpit, basically he would be teaching the same thing. Pero todos abrazábamos las mismas confesiones, de modo que no importaba qué predicador estuviera en el púlpito, todos estarían enseñando básicamente lo mismo. There's another thing I believe in your context here in Costa Rica. Hay otra cosa que sucede, creo, en su contexto aquí en Costa Rica. I was just reading a wonderful little book. It's an old book. Estaba leyendo recientemente un maravilloso librito, es un libro bastante viejo. Published in 1963. Publicado en 1963. Written by someone who's part of the Latin American mission. Alguien lo escribió, alguien que era parte de la misión latinoamericana. I think it was headquartered here in San Jose, Costa Rica. Y creo que sus oficinas centrales estuvieron aquí en San José, Costa Rica. And it's the history of Protestantism here in Costa Rica. Y es una historia del protestantismo en Costa Rica. And let me try to find, this wasn't going to be part of my presentation, let me find the quotation. Voy a buscar una cita que no tenía la intención que fuese parte de mi presentación, entonces deme un momento para encontrarla. Oh, where was it? I want to find it. Here. Aquí la tengo. Now this was a man, and pardon me if I don't want to give any offense to anyone. Espero no ofender a nadie con lo que voy a leer. You know, this man is probably an American who came here as a missionary. Es posible que este hombre haya sido un misionero estadounidense que vino a Costa Rica. And he's writing about Costa Rican Christians, the Protestants. Y él está hablando acerca de los protestantes o cristianos en Costa Rica. We always have to remember that no matter what nation we're part of, we always have sort of national sins, or we have some typical problems in our cultures. Debemos reconocer que sin importar en qué nación estemos, todos los países del mundo tienen lo que podemos llamar pecados sociales o malos hábitos sociales. I could speak a whole hour about the sins and the problems among American Christians, American evangelicals. Podría hablar durante toda una hora o más acerca de los problemas y pecados de los cristianos estadounidenses y la cultura estadounidense. But maybe you recognize this as a problem among Costa Rican evangelicals. Pero es posible que ustedes reconozcan esto como un problema entre los evangélicos costarricenses. He says, for example, he says this. Dice, por ejemplo, lo siguiente. He says, Costa Ricans are intrinsically a conservative, moderate, and peaceful people. Los costarricenses son intrínsecamente un pueblo conservador, moderado y pacífico. Costa Ricans with reference to religion are pious and devout. Los costarricenses con respecto a la religión son piadosos y devotos. But they are very tolerant. Pero son muy tolerantes. They will visit the temple or the church. He's writing about Roman Catholics. Hablando de los católicos romanos, dice visitan el templo o la iglesia. More because of hereditary custom than from an inner desire. Más por una costumbre heredada que por un impulso o deseo interior. And then he quotes from another writer. Y luego cita a otro autor. He says Costa Rican Roman Catholics. Dice los católicos romanos costarricenses. Appear to be individualists first and Catholics second. Parecen ser individualistas primero y católicos después. It's a theme in this book that among Costa Rican Christians and probably in the Costa Rican culture. Es un tema que recorre todo este libro que en medio de los cristianos costarricenses y la cultura costarricense. There's a large problem with individualism. Hay un gran problema en cuanto al individualismo. I want to believe what I want to believe, and I'm not going to be part of any large group or any large organization. Yo quiero creer lo que yo quiera creer y no estoy dispuesto a ser parte de ningún grupo ni ninguna organización grande. And this book also explains that sometimes it's a tendency then to just follow a person. Y este libro también explica que tenemos una tendencia a seguir personas. But this is where I believe that confessions are such a good help in your context today. Y es aquí donde creo que las confesiones pueden ser de gran ayuda para su contexto aquí hoy.
we are agreeing in common on the same beliefs together. Si nos ponemos de acuerdo en común en las mismas creencias juntos, We can go to our confessions and say, this is what we believe together. podemos acudir a nuestras confesiones y decir, esto es lo que creemos juntos. We're not talking about individual Christians or individual congregations, but we are working together because we believe together the same things. No estamos hablando de personas por separado ni iglesias por separado, sino de un grupo de cristianos que se unen porque creen lo mismo. I would encourage you maybe to get this book. It's also written in Spanish language. Les recomendaría que consigan este libro, también se encuentra en español. It's very scholarly. This was part of his doctoral dissertation. Es bastante fino y es parte de la disertación doctoral del autor, así que es bastante, ¿cómo se puede decir? Informado. Mm-hmm. And he updated it more to the present day. There's an edition. You can talk to me, or I don't know if they know Guillermo Green. Yeah. He has it in his library, and it's a wonderful book. I've been very blessed about learning about the churches here. Hay una edición actualizada que ustedes pueden conseguir, pueden hablar con Rand o pueden hablar con Guillermo Green, los que lo conocen. Él tiene una edición en su biblioteca y tal vez nos pueda ayudar a conseguirlo. Este es un libro muy educativo y me ha ayudado mucho a entender la cultura costarricense. And it's not mostly about the problems, of course. It's about how the Lord has blessed the growth of the evangelical movement, true Christianity here in Costa Y Rica. por supuesto su enfoque no son los problemas de la cultura, sino lo que Dios ha hecho para bendecir el crecimiento de la iglesia evangélica en esta cultura. So if you see that... Oh. En inglés se llama Una historia del protestantismo en Costa Rica por Wilton Nelson. Nelson? Mm-hmm. No sé si el nombre en español es el mismo, pero sí. Sí. Okay. Uh-huh. Okay, very good. So if you see that problem in your church today, too many individual Christians going this way and that way, believing this and believing that. De modo que ustedes pueden ver ese problema en sus iglesias hoy. Demasiados cristianos van de un lado para otro creyendo una cosa y otros creyendo otra. Let me encourage you to discover what are the confessions of the church and to move towards finally agreeing on a confession. Quiero animarles a descubrir de nuevo cuáles son las confesiones de la iglesia y ojalá puedan ustedes unirse y decidir cuál van a abrazar juntos. And I don't just mean a few lines. Most churches today on their website will have "we believe this" and there'll be maybe 8 or 10 main points. Y no me refiero a unas cuantas líneas, como muchos sitios web de iglesias dicen esto es lo que creemos y son como unas 7, 8, 10 líneas. But I really think today we need more detail to keep our unity, more biblical detail. What exactly do we believe about Jesus? What exactly do we believe about the Holy Spirit? What exactly do we believe about a holy Christian church? Creo que es necesario tener confesiones más detalladas, más bíblicamente detalladas. ¿Qué creemos exactamente acerca del Hijo de Dios? ¿Qué creemos exactamente acerca del Espíritu Santo? ¿Qué creemos exactamente acerca de la iglesia? And by the way, there's more to our unity in a church. Y de hecho, por cierto, hay más cosas que tienen que ver con la unidad de la iglesia. You see, when we have the same confessions, we are unified with the church through the ages. Pues cuando tenemos las mismas confesiones, no solo estamos unidos entre nosotros, sino también con la iglesia histórica. Think of it. The Apostles' Creed, the main lines were written in 140 AD. Piensen en eso. Las líneas del credo de los apóstoles fueron escritas alrededor del año 140 después de Cristo. 400 years before there was a Church of Rome. 400 años antes de que existiera la iglesia de Roma. Before there was the authority of Rome, we should say. Antes de que existiera la autoridad de la iglesia de Roma, Okay. debo aclarar. And when you recite the Apostles' Creed today, you are unified with Christians back to 140 AD. Y cuando recitan el credo de los apóstoles, se están uniendo a los santos que vivieron en el año 140 después de Cristo. You are unified, if you have the same confessions, you are unified, for example, with Saint Augustine, who was a pastor in northern Africa around 400 AD. Al confesar las mismas confesiones, pueden estar unidos incluso a San Agustín, por ejemplo, quien fue un pastor en el norte de África. By having the same confessions, you would be unified with Martin Luther and John Calvin, for example. Estarían unidos también a Martín Lutero, a Juan Calvino, por ejemplo. And you'd be unified with Christians around the world today. Y estarían unidos a muchos cristianos alrededor de todo el mundo hoy.
So, for example, I come from my church in Toronto, Canada, Por ejemplo, yo vengo de una iglesia en Toronto, Canadá, and I worship with Guillermo Green in a church called Pacto de Gracia y estuve en el culto con Guillermo Green en una iglesia llamada Pacto de Gracia, in Guadalupe. en Guadalupe. That's right, Guadalupe, El Carmen, yes. And we have the same confession, so immediately I feel unified, I feel connected to the believers in that church. Y tenemos las mismas confesiones, de modo que yo inmediatamente me siento unido y conectado a los creyentes de esta iglesia. And I can go to Korea or to Brazil, and many of these churches have the same confession that I do. Y puedo ir a Corea, puedo ir a Brasil y encontrar muchas iglesias que tienen las mismas confesiones que yo tengo. So it unifies us not only through time, through the centuries, De modo que no solo nos unen a través del tiempo a lo largo de los siglos, but we are unified with Christians around the world sino que nos une con otros cristianos alrededor de todo el mundo. by having the same confession. Tener las mismas confesiones. I should make one little clarification on this point. Quiero aclarar algo pequeño en este momento. There are many denominations who will put the name of their denomination on their church building. Existen muchas denominaciones que utilizan el nombre de su denominación en el rótulo del templo. For example, they can put the name Presbyterian or Baptist or Methodist. Por ejemplo, dicen iglesia presbiteriana o bautista o metodista. But that doesn't mean that even the pastor or the members of the church know what the Presbyterians or the Baptists or the Methodists believe. Pero esto no significa que el pastor o los miembros necesariamente sepan qué es lo que creían los presbiterianos, los bautistas o los metodistas. They've not studied their own confessions in church history. No han estudiado sus propias confesiones en la historia de la iglesia. If you're a Baptist, for example, do you know the London Confession of what year was it? 16? No, it's 16 something. 1630s, 1640s. The London Confession. No sé si como bautistas conocen la Confesión Bautista de Londres de 1640, 1620, por ahí. You should know that confession if you're a Baptist. Si eres bautista deberías conocer esa confesión. If you're a Lutheran, you should know the confession of the Lutherans. Si eres luterano deberías conocer las confesiones luteranas. So just because a church has a name on a sign today, De modo que el hecho de que una iglesia tenga el nombre en su rótulo hoy día it doesn't mean that the pastor or the members necessarily hold to the confession in their history. no significa esto que necesariamente los pastores o miembros de esa iglesia abracen las mismas confesiones. And I believe that's something very sad. By the way, that's something very sad. Y por cierto, tengo que decir que eso es lamentable, es realmente lamentable. Can you imagine if you went, let's say, you went to McDonald's, and I know that's a bad example. I don't like necessarily McDonald's food. Voy a dar un ejemplo. Imagínense que fueran a McDonald's, y yo sé que es un mal ejemplo, a mí no me gusta mucho la comida de McDonald's. I much prefer gallo pinto or patacones or, Prefiero el gallo pinto, los patacones, ya saben. But let's say the sign says McDonald's. Pero digamos que el rótulo dice McDonald's. You go into McDonald's expecting McDonald's food. Y uno entra a McDonald's esperando comida de McDonald's. Maybe you've been to the United States or to England and you've had what do they call it? A McBurger? I don't know what they call it. But you've had a McDonald's hamburger. Digamos que usted ha estado en Inglaterra o ha estado en... And a Big Mac, that's it. Y ha comido en estos restaurantes en otros países un Big Mac de McDonald's. You see, I don't eat there too much. Se dan cuenta de que no como ahí mucho, no recordaba el nombre. But my point is this: you expect a McDonald's is going to serve the same kind of Big Mac wherever you go around the world. Sí, ustedes suponen que van a comer el mismo Big Mac en cualquier restaurante de McDonald's que visiten alrededor del mundo. So when I walk into a Presbyterian church in Costa Rica, de modo que cuando yo entro a una iglesia que dice presbiteriana aquí en Costa Rica, I expect to find true Presbyterians there, Presbyterians who know their confession. Yo espero encontrar allí verdaderos presbiterianos que conozcan realmente sus confesiones. But I can walk into some Presbyterian churches in Canada. Pero yo sé que puedo entrar en iglesias presbiterianas en Canadá. And they don't even believe their Westminster standards anymore. Y ellos ya ni siquiera abrazan los estándares de Westminster. And they're not teaching them. Y no los están enseñando. In a way, it's almost like false advertising. En cierto modo es como publicidad engañosa. It's like a McDonald's inviting you to have a hamburger. Es como que McDonald's te dice, ven, cómete una hamburguesa.
but then they're serving a hamburger like Carl's Jr. or Wendy's. Pero te están sirviendo una hamburguesa como las de Carl Jr. o de Wendy's. So if you're a Presbyterian or a Methodist or a Baptist, please study your confession, understand your confession, and teach your confession to your children and to your adults. Si eres presbiteriano, bautista, metodista, por favor, estudia tus confesiones, conoce tus confesiones y enseña tus confesiones a tus niños, a tus jóvenes, a tus adultos en la iglesia. And now one more thing about the unity of the church through the creeds and the confessions. Una cosa más en cuanto a la unidad de las iglesias a través de las confesiones y credos. You know that today it's easy for Christians to disagree on all kinds of little things. Saben que es bien común que hoy en día los cristianos estén en desacuerdo en torno a cosas pequeñas. For example, as a Presbyterian Reformed pastor in Canada, Por ejemplo, yo como pastor presbiteriano reformado en Canadá, I'm also American. también soy estadounidense. There was an important presidential election a couple of weeks ago. Hace algunas semanas tuvimos una importante elección presidencial. And I talked with my pastor friends in my same denomination. Y yo hablaba con los pastores, con amigos míos de la misma denominación. And one pastor will say, well, I don't really like that candidate, I prefer this candidate. Y algún pastor, por ejemplo, decía, bueno, a mí no me gusta realmente este candidato, me gusta este otro And I candidato. say, I don't like that candidate, but I like this Y candidate. yo podía decirle, a mí no me gusta ese candidato, yo prefiero este. And in the same denomination, we can have these friendly disagreements, right? Y dentro de una misma denominación podemos tener estos desacuerdos amistosos. We keep our unity even though we disagree on some political issues. Preservamos nuestra unidad a pesar de que no estamos de acuerdo en algunos temas políticos. Our creeds and confessions do not tell me which political party I must belong to. Mis credos y confesiones no me dicen en qué partido político debo poner mi confianza Or which politician I should vote for. o por qué político debería votar. So you see, we keep our unity by agreeing on the basic confessional statements, and we allow freedom on the other things. De modo que preservamos nuestra unidad en las enseñanzas bíblicas básicas y permitimos cierta libertad en otras enseñanzas. In one pastor's association where I gave this same speech, En una asociación de pastores en la que di este mismo discurso, I asked, what would be some examples in your churches today? les pregunté cuáles serían algunos ejemplos de esto en las iglesias suyas hoy. What are some small differences between one church and another church in the same denomination, in the same fellowship? ¿Cuáles son algunas diferencias pequeñas dentro de la misma denominación entre una iglesia y otra o dentro de la misma fraternidad? And a pastor gave this example. Y un pastor me dio el siguiente ejemplo. He said, well, in one church in our denomination, they do the Lord's Supper in this way. Él me dijo, bueno, en algunas iglesias en nuestra denominación celebran la Santa Cena así. They have certain qualifications about who may partake, who may celebrate the Lord's Supper. Tienen algunos requisitos para aquellos que van a participar o sí a comer la Santa Cena. But we have a little different opinion on that in our church. Pero nosotros en nuestra iglesia tenemos una opinión levemente diferente. And that would be an example, right? From one church to another in the same denomination, you might have little differences about some of these things. Y este es un ejemplo de lo mismo. Dentro de la misma denominación, dos iglesias pueden tener diferencias en cuanto a cosas pequeñas. But we don't divide in two denominations over those things. Pero no nos vamos a dividir por causa de ello y hacer dos denominaciones. Because we have an agreement from our confessions what the Lord's Supper is, what are the main teachings about the Lord's Supper, and on the other things there is freedom. Porque tenemos como unidad, como confesiones, tenemos unidad en las confesiones que nos dicen qué es la Santa Cena, qué representa la Santa Cena, lo básico de la Santa Cena, y en las cosas pequeñas podemos diferir. So again, having good creeds and confessions help us keep the unity of our churches. De modo que tener buenos credos y confesiones nos ayuda a preservar la unidad en las iglesias. Okay, that was the largest point, 2.3. Ese es fue el punto más largo, el 2.3. I see that I have 3 more points and we're going to go more quickly on these. Tengo 3 puntos más y les prometo que vamos a ir más rápido. I think the presidente said that they turn off the microphone at a certain time. Yo creo que el presidente me dijo que el micrófono lo apagan en cierto momento, I don't entonces want the microphone to be turned off. no quiero que me lo apaguen. So let me go a little more quickly. Voy a ir un poco más rápido. A fourth benefit of creeds and confessions. Un cuarto beneficio de los credos y confesiones.
They help us to define heresy and prevent heresy from infecting our churches. Es que nos ayudan a definir las herejías y a evitar que las herejías contaminen nuestras iglesias. So let me give a quick example. Voy a darles un ejemplo rápido. In the history of the church in the 2nd and 3rd centuries, En la historia de la iglesia en los siglos segundo y tercero, there was a dispute, an argument about the nature of Jesus. Who is Jesus in his essence? hubo una disputa o un argumento, una discusión en torno a quién era Jesús en su esencia, en su naturaleza. Was Jesus two different persons Era combined Jesús- into one person? ¿Era Jesús dos personas diferentes combinadas en una? Or was he one half God and one half man? ¿O era mitad hombre, mitad Dios? Or was he neither God nor man, but a third kind of being? ¿O era que no era ni hombre ni Dios, sino un tercer tipo de ser? So in the middle of all that dispute, En medio de toda esa discusión, there was one teacher named Arius. hubo un maestro llamado Ario. And if you've studied the history of your church, you know this was a very important debate. Y si ustedes han estudiado la historia de la iglesia, reconocerán que este fue un debate muy importante en la historia. Arius used a certain Greek word to describe the essence of Jesus. Ario utilizó una cierta palabra griega para describir la esencia de Jesús. He said that Jesus was homoousia with the Father. Él dijo que Jesús era homoousia con el Padre. Ousia in the Greek means essence or substance, Ousia en el griego significa esencia o sustancia. and homoi, O-I, Y homoi con O-I means of similar substance. significa de sustancia similar. He was like the Father, Era Arius taught. parecido al Padre, según Ario. But another teacher said, no, that's wrong. Pero otro maestro dijo, no, eso es equivocado, es erróneo. There's a better word that describes Jesus' essence in the Bible. Hay una mejor palabra que describe la esencia de Jesús según las Escrituras. And this is the Greek word homoousia. Y es la palabra griega homoousia. H-O-M-O. H-O-M-O. Not O-I, but just O. No O-I, sino solamente O, homo. And this means of the same substance as the Father. Y esto significa de la misma esencia, sustancia que el Padre. That Jesus was of the same essence, the same substance. Que Jesús compartía la misma esencia, la misma sustancia que el Padre. That Jesus was fully and truly God as God the Father is God. Que Jesús era plenamente y totalmente Dios, así como el Padre era Dios. And that teacher was named Athanasius. Ese maestro se llamaba Atanasio. So in the Nicene Creed and the Athanasian Creed, we get that language that Jesus is of the same substance as the Father. De modo que en el credo de Atanasio y en el credo de Nicea encontramos el mismo vocabulario describiendo que Jesús comparte la misma esencia que el Padre. So you should have that in your confession, and the historic confessions have that language. Ustedes deberían tener eso en sus confesiones y las confesiones históricas lo contienen. So if today, for example, a Jehovah's Witness knocks on your door, Por ejemplo, si hoy se les presentara a la puerta un testigo de Jehová and they say that Jesus is like the Father, y les dijeran que Jesús es como el Padre, similar to the Father, similar al Padre, but he is not of the same substance as the Father, pero que no comparte la misma sustancia que el Padre, you can easily say, no, that's heresy. ustedes fácilmente pueden reconocer eso como una herejía. And you can teach that to your members. They have a good defense. If a heretical teacher comes, they have a good defense to push away that heresy. Y ustedes pueden enseñar esto también a sus miembros, de modo que si viene algún maestro hereje, ellos pueden reconocerlo y rechazarlo. Maybe let me give one other example from here in Latin America, Central America. Voy a dar un ejemplo más de aquí de Latinoamérica o América Central. You see that other sheet on the Belgic Confession? ¿Ven esa otra hoja que tienen ahí? Es el fragmento de la confesión belga. And if you look at Article 1, the first article, Si ven el artículo 1, and if you'll just read it. dice así: todos nosotros creemos con el corazón y confesamos con la boca que hay un ser espiritual, único y simple, al que llamamos Dios, eterno, incomprensible, invisible, inmutable, infinito, todopoderoso, perfectamente sabio, justo, bueno
y fuente superabundante de todos los bienes. This is giving the characteristics or attributes of God. Aquí vemos las características o atributos de Dios. Now I heard there's a teacher, I believe he's in the country of Guatemala. He escuchado acerca de un maestro y creo que se encuentra en Guatemala, He has this new teaching that all Christians are like little Jehovah's. que tiene esta enseñanza nueva y anda por ahí diciendo que todos los cristianos son como pequeños Jehová, That we are really gods like Jehovah is God. que nosotros somos Dios así como Jehová es Dios. But you see, if you have this as your confession, Pero si ustedes abrazan esto como su confesión and you say, what are the attributes of God? y ustedes ven cuáles son los atributos de Dios, And you see, for example, He is eternal, incomprehensible, invisible, immutable. y ven que es eterno, incomprensible, invisible, inmutable, And then you say, what are Christians? What are human beings as Christians? y luego preguntan, ¿qué son los cristianos? ¿Cómo son los cristianos como seres humanos? Are we eternal, incomprehensible, invisible, immutable? ¿Somos nosotros eternos, incomprensibles, invisibles, inmutables? Absolutely not. Obviamente no. God is of one essence and we are of a different essence. Dios es de una esencia y nosotros somos de una esencia So you diferente. see, even with Article 1, you can defend that false teaching and you can tell your people this is absolutely heresy. Y entonces solamente a partir del artículo 1 ustedes pueden declarar que eso es una enseñanza falsa, una herejía, y pueden enseñarles a sus personas a reconocerlo así. And I think a child of 10 years old who knows Article 1 Y yo creo que un niño de 10 años que conozca el artículo 1 de la confesión would be able to tell that teacher that is heresy, that is false, that's not of the Bible. sería capaz de decirle a un maestro falso, eso es herejía, eso no es real, eso no está en las escrituras. So again, the creeds and confessions help us to define heresy and to keep it from infecting our churches. De modo que, de nuevo, los credos y confesiones nos ayudan a definir las herejías y a prevenir que nuestras iglesias se contaminen con A ellas. fifth benefit, Quinto beneficio, and this is that the creeds and confessions help us to do evangelism. y es que los credos y confesiones nos ayudan a evangelizar. I think I already mentioned this early on under my first point. Creo que ya en el primer punto mencioné esto. Someone asks you, what must I believe to become a Christian? Si alguien le pregunta, ¿qué debo creer para ser cristiano? And if you have the Apostles' Creed or the Nicene Creed, Y si usted tiene en mente el credo de los apóstoles o el credo de Nicea, you can very simply list some of those things to help you evangelize that unbeliever. fácilmente podrá enumerar algunos de esos artículos para poder evangelizar a un incrédulo. For example, in Toronto, where I recently retired as pastor, Por ejemplo, allá en Toronto, de donde recientemente me pensioné como pastor, directly across the church building, we have 4 tall apartment buildings. justo enfrente de la iglesia tenemos 4 edificios de apartamentos, 1,000 people in each building, 1000 personas en cada edificio, 4,000 people, just 2 or 3 minutes from our front door. 4000 personas a 2 o 3 minutos de nuestra puerta principal. What an opportunity to evangelize. That's like a small city within 3 minutes or 4 minutes of our door. Qué increíble oportunidad para evangelizar, es como tener una pequeña ciudad justo enfrente. And sometimes I'm out in front in the yard. Sometimes I put on my blue jeans and I'm working in the grass and the flowers or I'm picking up trash. A veces estoy allí enfrente de la iglesia en mis pantalones de mezclilla, recogiendo, limpiando, haciendo el jardín, podando, And someone is walking on the sidewalk in front y alguien pasa por la acera de enfrente and they say, "Are you the pastor of this church?" y me dicen, ¿es usted el pastor? And I say, "I'm sorry, I don't look like the pastor today." Y yo le digo, lamento no parecer el pastor hoy, pero sí. But they'll say to me, "This sign on your church building, it says Covenant Reformed Church." Y me dicen, este rótulo en su iglesia dice Iglesia Reformada Pacto. I don't know what the word covenant means. No sé qué significa pacto, I don't know what the word reform means. no sé qué significa reformada. What does your church believe? ¿Qué es lo que cree su iglesia? And I can very easily just saying, Y fácilmente puedo decir nada más. I believe in God the Father Almighty, creator of heaven and earth. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la I tierra. believe in Jesus Christ, His only Son, Creo en Jesucristo, su Hijo our único, Savior, nuestro Salvador. and we believe in the Holy Y Spirit. creemos en el Espíritu Santo. 3 persons, one God, and you must put your faith in Jesus as your Savior. 3 personas, un Dios, y debes confiar, debes poner tu fe en Jesús como tu Salvador. By knowing the lines of the creeds and the confessions, I am equipped to do better evangelism.
conociendo las líneas de mis credos y confesiones, estoy equipado para hacer un evangelismo más efectivo. Now, we never want to use the Apostles' Creed as a substitution for the Bible. Obviamente no vamos a utilizar el credo de los apóstoles como sustituto de la Biblia. If they say, tell me more, I surely open the Bible and we have more time to look at the verses. Si me dicen, dime más, cuéntame más, entonces puedo abrir la Biblia y repasar versículos con él. But knowing the creeds and the confessions give me sort of a quick way, a convenient way to do evangelism. Pero conocer los credos y confesiones me da a mí una forma rápida, una forma sencilla de comunicar las verdades del Evangelio. Or take, for example, the Heidelberg Catechism. Por ejemplo, pueden tomar también el Catecismo de Heidelberg. A catechism that goes back to the time just after Martin Luther in Germany. Un catecismo que se escribió poco después de Martín Lutero en Alemania. And basically the catechism has three main sections. Y este catecismo está dividido en 3 secciones. And in English it's very easy because 3 sections can be summarized by 3 words. En inglés es muy sencillo porque podemos resumir esas 3 secciones con 3 palabras. Each word beginning with the letter S. Cada palabra empieza con la letra S. There's a section on sin, a section on salvation, and a section on service. Hay una sección sobre pecado. It doesn't work in Spanish. I know. Una sección sobre pecado, una sección sobre salvación y una sección sobre servicio. So when I'm teaching my young people, I say, what do Christians believe? How can we evangelize the non-Christians? Entonces, cuando les estoy enseñando a los jóvenes, les digo, ¿cómo podemos enseñarle a los incrédulos? ¿Cómo podemos predicar? You might want to remember the sections of the catechism. Podrían acudir a las 3 secciones del catecismo. You have to tell the unbelievers something about their sin, that they are sinners. Es necesario decirle al incrédulo algo acerca de su pecado, que reconozcan que son pecadores. Then you tell them about salvation, how Jesus saves them from their sin. Y luego les habla acerca de la salvación, de cómo Jesús los puede salvar de su pecado. And once they are saved, how they must serve Jesus in thankfulness. Y luego de ser salvos, cómo deben servir a Jesús en agradecimiento. Now, I'm sure in Spanish you can come up with 3 words with the same letter. Es posible que en español puedan pensar 3 palabras que tengan la misma letra. I don't know, condenación, Cristo y I don't know. But you can think what would be 3 easy words that children can memorize to do evangelism based on one of the creeds of the confessions. Ustedes podrían pensar en 3 palabras, formas sencillas para ayudarle a los niños, a los jóvenes a pensar en términos de evangelismo. That can be one of your assignments. Esa puede ser una tarea para ustedes. Now finally, very briefly, the 6th point. Y finalmente, muy brevemente, el punto 6. Creeds and confessions can also help us in our worship, in our praise to God. Nuestros credos y confesiones también nos pueden ayudar en nuestra adoración, en nuestra alabanza a Dios. In fact, that word confession in the original Latin means to declare or say something together. De hecho, la palabra confesión en latín significa decir o confesar algo juntos. Confesión, con, together with. Con significa unidos con los demás. So, for example, sometimes in our worship services in Toronto, De modo que algunas veces en nuestros cultos en Toronto, I will lead the people in the Lord's Prayer. decimos juntos el Padre Nuestro. And by the way, that's not Roman Catholic either, is it? Y por cierto, el Padre Nuestro tampoco es católico romano, ¿cierto? Jesus taught it, huh? Yes. Jesús lo enseñó, ¿verdad? Okay. So I lead them in the prayer. Entonces los guío en la oración del Padre Nuestro. And in the catechism, each line of the prayer is explained further. Y en el catecismo, cada línea del Padre Nuestro tiene una explicación más profunda. So I can say, Our Father in heaven. Puedo decir, Padre Nuestro que estás en el cielo. And then in my prayer, I can even read the catechism answer, You are our Father through our only Savior, Jesus Christ. Y en la oración puedo decir fragmentos del catecismo como tú eres nuestro Padre por medio de nuestro Salvador You have Jesucristo. adopted us as your sons Tú and nos daughters. has adoptado como tus hijos e hijas. And through each line, hallowed be your name, your kingdom come, there's explanation that I can use in leading the people in prayer. Y a lo largo de cada línea, santificado sea tu nombre, venga tu reino, yo puedo acudir al catecismo y enseñar o explicar más profundamente a la gente y guiarla en oración. Let me just give a quick example from the book of Revelation. Déjenme darles un ejemplo rápidamente de Apocalipsis.
The book of Revelation, John is given a vision of heaven above. En el libro de Apocalipsis, Juan recibe una visión de Dios acerca del cielo And things that will happen on the earth. y sobre cosas que ocurrirán en la tierra. And let's just look at one example. You can go to chapters 4, 5, 6, and 7, but we'll only have time for chapter 5. Y podemos ver varios ejemplos en los capítulos 4, 5, 6 y 7, pero solamente vamos a ver hoy en el capítulo 5. There are songs that are sung by the 4 living creatures. Hay un canto entonado por los 4 seres vivientes, There are songs sung by the 24 elders. cantos entonados por los 24 ancianos And there are songs sung by all the saints in glory. y cantos entonados por todos los santos en gloria. And here's an example in chapter 5, verse 9. Chapter 5, verse 9. Y en el capítulo 5, versículo 9 tenemos un ejemplo. Please read. Dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Now that's worship, but there's also a confessional statement of belief in that song. Como ven, esto es adoración, pero también hay una confesión de fe en el canto. Look at it carefully. Jesus' blood was shed. It was poured out. Vean lo que dice, que el cordero fue inmolado, su sangre fue derramada, And by his blood, all kinds of people were purchased for God. y que con su sangre fueron comprados todo tipo de personas para Dios. All types of people from all tribes and nations on earth. Todo tipo de personas de toda tribu y nación en la tierra. So there is doctrine, there is teaching there. De modo que tenemos doctrina, tenemos enseñanza, There is confessional statement there. una declaración confesional, But it is used in praise and worship to Jesus Christ. pero la están utilizando como alabanza y adoración a Jesucristo. As you know the creeds and confessions better, you can use the language of the creeds and confessions for your own personal devotions, your own personal worship. Al conocer las confesiones y los credos personalmente, podrán utilizarlos en su adoración privada, en su adoración personal, And you can use it in your public worship. y también pueden utilizarlas en su adoración pública. Well, thank you very much for your attention this morning, and I appreciate this opportunity to address you. Muchas gracias por su atención en esta mañana y les doy gracias por escucharme.